皆さん想像してください。もし日本に自由主義者の大統領になったら、すごく強い性格が必要です。唯一の頼みは、今回の選挙はお控えくださいということでした。ミレーと自由主義革命、世界を変えるアルゼンチン大統領出版記念イベントを始めさせていただきます。本日はご参加いただきまして本当にありがとうございます。司会進行を務めさせていただきます私、西名典子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速プログラムを開始いたします。はじめに自由主義研究所の藤丸純子より研究所と本の出版にご協力いただいた方々の簡単なご紹介をさせていただきます。皆さんこんにちは。自由主義研究所の藤丸と申します。今日は、ミレイと自由主義革命、世界を変えるアルゼンチン大統領本の出版記念イベントにご参加くださいまして本当にありがとうございます。はじめに、簡単に私の方から自由主義研究所の紹介と、あと、日本語版を出版するにあたってご協力、くださった、皆様の、簡単な紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、自己紹介ですけれども、私は宮崎県在住で動物病院をやっております。2023年1月に、自由主義の経済学者の倉健也と藤丸哲郎と私の3人で自由主義とオーストリア国派経済学を広める目的で自由主義研究所を設立しました。2024年にマットノイズが研究員として参加して現在は4人で活動しています。主な活動としてはオンラインで勉強会をしたりとか、海外フォーラムへ参加したりとか、YouTube に動画を投稿したり、ノートに記事を、書かせていただいたりしております。また、講演会や交流会のイベントを開催もしております。アメリカの自由主義系シンクタンク、ミーゼス研究所の機関誌ミーゼシアンというものに自由主義研究所は紹介されたりもしました。この本ですけれども、まずですね、2024年の5月にスペイン語の本を、これは機械翻訳を使ってですけれども、読みまして、ぜひ日本語版を出版したいと思いました。そこで、Twitter でたまたま作者のマルセロさんとつながることができ、フォローをさせてもらうことができて、日本語翻訳版の企画がスタートしました。この本はですね、第1部と第2部に分かれておりまして、第1部の作者がニコラーさん。ニコラーさんは右派の保守主義者の方です。第2部は、マルセロさんで、今日のメインゲストで、来ていただいておりますが、純粋なリバタリアンな方です。日本語版を出版するに、あたって、翻訳者、あと監修や編集を協力してくださった方を、簡単に紹介したいと思います。まず翻訳は、自由主義研究所の主任研究員でもある、倉健也先生です。また、監修や編集に協力してくださったのがアメリカのトーマス先生とナポさんとダビさんです。ナポさんは本日の通訳も、してくださります。トーマス先生は、今日のイベントのためにアメリカから、来日してくださっています。あとですね、こちらの本を、出版するにあたってですね、去年の10月にクラウドファンディングを実施しました。開始して1日で目標金額を達成することができまして、本当多くの方にご支援いただきまして、自由主義やミレイ大統領への関心の高さを実感しました。皆様本当にありがとうございました。では最後にですね、自由主義研究所としての今後の予定ですけれども、オーストリア学派経済学の分かりやすい本を、出版しようと思っております。すごく、短い薄い本でして、パーさんという方の経済学をどのように考えるかという本です。こちらの本はミーゼス研究所が選ぶ初学者のための5冊のうちの1冊になっておりまして、今年の、春か夏ぐらいに、日本語版を出版予定です。簡単ではありますけれども、こちらで、私の報告を、おしまいにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では、ここでですね、こちら今回出版された本の第1部をお書きになりましたニコラス・マルケス氏よりビデオメッセージが届いておりますので、ご覧ください。
Mi nombre es Nicolás Márquez y junto con Marcelo Duclos, allí presente, hemos escrito este libro a mediados del año pasado, que salió en Argentina, después fue recorriendo diferentes países del mundo, traducido a varios idiomas. Cuando Marcelo propuso la idea de escribir sobre Javier Milei recién había ganado las elecciones de Argentina, había sido una sorpresa, tanto para nosotros como para gran parte del mundo y los analistas políticos internacionales. Nadie apostaba, nadie confiaba, nadie creía que un outsider con un partido precario, con unas ideas totalmente ajenas a lo que habían sido casi el último siglo de tradición argentina, signada por el peronismo, que tiene que ver con el Estado omnipresente, el culto a la personalidad, la prepotencia, la ausencia de instituciones, el tráfico de pobreza, el uso de la pobreza como instrumento político, la inflación crónica, toda una serie de cosas que probablemente a ustedes, por su ritmo de vida y por su prosperidad y por su concepción, les resulte ajeno, extraño, cómo uno puede acostumbrarse a vivir en ese contexto tan pernicioso, maloliente, degradante, pero así fue. Y fue convalidado por la gente innumerables veces a través de las elecciones, a través del voto, hasta que se fue generando una suerte de hartazgo, y ese hartazgo fue en gran parte fomentado y capitalizado por Milei, que durante muchos años en sus apariciones televisivas se dedicó a predicar no contra un gobierno, no contra un partido político, sino contra un sistema. El problema era el sistema, es el sistema, ha sido el sistema, porque no siempre gobernó el peronismo, que es el partido más popular históricamente del último siglo, sino otros también, incluso gobiernos militares, pero no había un cambio de sistema, un cambio de paradigma. Entonces el problema era siempre el mismo, más allá del signo ideológico, político, el problema era siempre el mismo. Y el fenómeno Milei, nosotros cuando empezamos a meter manos a la obra y empezamos a escribir, el gobierno de Milei era muy incipiente. De hecho, en la parte que a mí me toca, que es la primera mitad del libro, que es muy biográfica, muy el personaje, ¿no? Distinto es la parte de Marcelo, que va mucho más a la cuestión filosófico-ideológica de Javier Milei y hacia dónde va el rumbo de la Argentina en función de las ideas que él siempre predicó. Él me concedió un reportaje en la Quinta de Olivos que data de febrero del año pasado, había asumido hacía 2 meses. Lo que con Marcelo teníamos era la siguiente convicción: las ideas son las correctas, lo que Milei representa y lo que pretende hacer es lo correcto y va a funcionar, pero va a funcionar en tanto y en cuanto lo pueda llevar a la práctica. O sea, no teníamos certeza, no teníamos previsibilidad, tampoco una noción muy clara de cómo iba a ser su gobierno, que recién empezaba, en un país que tiene 2.000 intendentes, comunas, de las cuales su partido político, el partido de Milei, no tiene una. Tiene 24 gobernadores, de los cuales Milei no tiene ninguno. De los 256 diputados de la nación, Milei tiene 37. De los 72 senadores de la nación, Milei tiene 6. Entonces, la pregunta, lo que había era una certeza. Las ideas son las correctas. El presidente tiene una convicción inquebrantable. Pero la pregunta es, ¿va a tener el poder político como para poder implementar esas ideas que requieren de musculatura política, de apoyo parlamentario, de un montón de cosas? No tenía, ni tiene, ni el Poder Judicial, ni la Corte Suprema, y está batallando contra una estructura enquistada desde hace casi 80 años, y desatando un sinfín de negocios de todo un engranaje de corrupción que él popularizó como la casta. Ya en 14 meses de gobierno, los resultados son extraordinarios, porque hay una faceta que a lo mejor todavía no veíamos, porque no lo veíamos a Milei en acción, porque recién empezaba, que es el notable talento
político que tiene alguien que no ha vivido de la política nunca, que nunca hizo política. El manejo, la capacidad de persuadir, de ir ganando posiciones, de ir desgranando a la oposición, quitándole todos los argumentos, de ir logrando que se aprueben cosas y avances a pesar de toda la corporación en contra, incluso todos los medios de comunicación en contra, porque les quitó la pauta oficial que era el subsidio habitual que el Estado les daba. Nosotros veíamos una atmósfera en donde había una suerte de diferencia de poder político tan enorme y los intereses políticos en juego eran tan grandes que nosotros estábamos muy contentos, pero obviamente con la gran duda de si eso se iba a poder llevar adelante. Obviamente que esa duda existe y persiste porque hay un año de gobierno y en todo caso quedan 3 más y como en Argentina hay reelección puede haber 8 años de Milei. Si eso sucede, la Argentina va a pasar de ser el hazmerreír del mundo, va a pasar de ser un país totalmente signado por el ostracismo y la insignificancia y se va a enderezar como una potencia. Va a encarrilarse y encaminarse como una potencia. Hasta ahora, si hay que hacer un balance de los 14 meses, no nos equivocamos y apostamos, y lo de Milei es un éxito reconocido por Trump, por Elon Musk, por premios Nobel, por estudiosos de las universidades más acreditadas del mundo que están estudiando de cerca el fenómeno Milei con un notable asombro de lo que se ha hecho tan rápidamente, con tan poquito, y un cambio y un giro radical, no solamente en materia de las políticas implementadas, sino en la mentalidad del argentino medio, acostumbrado a que el Estado le solucione las cosas y a tener una mentalidad paternalista y caudillista, muy latinoamericana por otra parte, que eso juega en detrimento del progreso. De manera que esa iniciativa que tuvo Marcelo en su momento y de la cual pusimos manos a la obra para escribir el libro juntos, fue un gran rapto de lucidez porque él vio que valía la pena escribir sobre alguien cuyo resultado gubernamental, cuya gestión todavía no teníamos idea, pero ya el solo hecho de que él haya llegado al poder de la manera en que llegó, ya es, y con la prédica que tuvo y con el mensaje, con su histrionismo, con las características ideológicas, filosóficas, con su prédica, su manera de comunicar y su estética que mezcla el fútbol, que es el deporte pasional de los argentinos, su cabellera estilo Rolling Stones, bien rock and rollera, una personalidad beligerante, tremendamente explosiva, ajena a todos los manuales de politología. O sea que realmente Milei ya en sí mismo merece un libro que evidentemente si ha sido traducido al japonés y si es presentado en Japón, imagínense la dimensión del personaje, proviniendo de un país que durante el siglo XIX y parte del siglo XX llegó a estar entre los 5 o 6 mejores países del mundo, los más prósperos, pero que a mediados de los años 40 entró en una decadencia de la cual nunca se pudo recuperar, más allá de algunos altibajos, algunas mejoras ocasionales y transitorias. Espero que disfruten el libro, espero que disfruten de la disertación de Marcelo, conozcan a Milei, compren el libro. Realmente es alguien fascinante que está haciendo una transformación y que está despertando un interés político, filosófico, que está deslumbrando al mundo y está cambiando no solamente la suerte de los argentinos, sino que si le va bien, va a cambiar la suerte de gran parte del mundo. Hoy, lamentablemente, en gran medida, dominado, hegemonizado por lo que conocemos como el wokismo y por un montón de ideas que van destruyendo, minando, descomponiendo los cimientos de las civilizaciones más avanzadas. Milei ha sido una gran esperanza para Occidente. Posiblemente sea el presidente que más fascinación, interés y detractores tenga. Entonces era necesario este libro y esto fue idea de Marcelo. Estoy muy contento de haber sido
coequiper en esto, muy orgulloso y muy contento de que el libro haya llegado a Japón. Espero que disfruten, seguramente van a disfrutar de la charla de Marcelo y que disfruten mucho del libro, que es muy completo. Lo muestra Milei en cuanto a ser humano, toda su historia, su trayectoria, sus influencias y luego la parte ideológica de Milei, que si ustedes la leen y después comparan con lo que hizo, porque todavía no había hecho todo lo que hizo, el libro salió mucho antes, recién empezaba su gobierno, van a notar en él una coherencia prácticamente inquebrantable. Es cierto que la política tiene impurezas, pero el rumbo, las ideas que está implementando, no las está sacando ahora de la improvisación gubernamental. Ya las tenía preconcebidas y sabía a dónde quería ir. Por eso, como suele decir Marcelo, Milei es el presidente más previsible del mundo, porque durante 30 años estudió esto lo predicó y ahora lo está llevando a la práctica. Es un fenómeno fuera de programa, un fenómeno que merece ser estudiado, leído y observado. Les mando un abrazo desde el sur del mundo. Dios los bendiga. ありがとうございました。では続きまして、アルゼンチンからはるばる本イベントのために来日してくださった本の第2部の著者で、リバタリアンのマルセロ・ドゥクロス氏の講演です。マルセロさん、よろしくお願いします。Antes que nada, muy agradecido de estar aquí. ここに来て光栄です。Felicitaciones al instituto porque la labor que hacen es 研究者 fundamental. の皆さん、ありがとうございます。 Cuando irrumpe Javier Milei en レイさんが Argentina 来た時、 como un economista mainstream, メインストリームのエコノミストとして現れて、 estas organizaciones de lectura, la difusión こういう学者の団体とか、 de materiales libertarios fueron los que a un Milei economista, profesor, こういうテーマの学者の学会とか、こういうのがミレイが le acercaron un día un libro de Rothbard ある日、ローバーの本が y pudo darse cuenta que estaba equivocado en muchas concepciones, 自分自身が間違ってたのが気づいた。 se convierte a libertario austríaco オーストリア派のリベタリアになって、 y un día llega presidente. ある日大統領になりました。 Entonces cuando uno hace eventos por ahí pequeños que dicen no somos muchos, 小 uno さいでも、 nunca sabe dónde puede estar plantando いつかその新しい種をまいてて、 la semilla de una revolución virtuosa. 革命になってくるかもしれません。 Así que reconocer, felicitar y incentivar a que sigan adelante con la lucha de la batalla cultural y la difusión de las だ ideas. から皆さんにもありがとうございます。これからも、アイディアを普及しましょう。 Voy a comenzar con una... en realidad lo que a mí me interesa es llegar a la segunda parte para escuchar sus preguntas, で一番気になるのは第2部分、質問のところ。 porque probablemente no lo que yo encuentro por ahí relevante para compartir con ustedes por ahí los intereses pasan por otro lado. おそらく私がこれから発表するテーマは皆さんには興味がない。 Así que voy a hacer para empezar una introducción argentina para explicar por qué Milei surge de Argentina, porque los argentinos pensamos que somos el centro del mundo, pero cuando salimos y la gente no sabe ubicarnos en el mapa, nos damos cuenta que en realidad no lo somos. これからミレイさんどういう人か、アルゼンチン人はどういう人か、私たちは世界の中心だと思ってしまって、世界を外国へ行ってみたら、じゃあみんなアルゼンチンのこと知らないなって気づく、国民性です。 Entonces vamos a ir por un breve repaso de la historia política argentina para explicar su grandeza, su decadencia, el momento donde el milagro libertario ocurre y luego algún desarrollo sobre lo que fue el primer año de gobierno. しばらくアルゼンチンの経済と歴史を大まかに話して、その後はどうなってきましたかって説明いたします。
Cualquier cosa, si me llego a extender un minutito o algo, los argentinos somos muy informales, así que cualquier desprolijidad es 100% culpa mía. 私たちは時間に緩いから、ご協力お願いします。 Así que sepan comprender. Bueno, Argentina, como muchos de los países latinoamericanos, tiene su proceso de revolución e independencia entre 1810 y 1816. アルゼンチンいろいろな南米の国と同じように革命と独立の、時期は、1810年ぐらいです。 Ahí comienza, bueno, Argentina, lo que es el primer gobierno argentino, rompe los lazos con lo que era la corona española y comienza la historia argentina propiamente dicha. 初めての、政府の国としては、スペインと離れて独立して、そこから政治が始まりです。 Proceso de gobiernos autoritarios, mucha anarquía, mucha violencia, improductividad económica. 独裁者の政府もあったり、経済がなかなかうまくいかなかった時期もありました。 Se instala un gobernador despótico de nombre Juan Manuel de Rosas, que está aproximadamente entre la década del 1820 1850 y luego es derrocado en 1853. 1820年から40年ぐらい、50年まで、Rosas. ロサスが、政府を握ってたんですけど、クーデターされて、 Aunque la revolución tuvo lugar por cuestiones de coyuntura política y de pelea de poder con los gobernadores locales, había una élite que había estudiado en Europa y había leído a Adam Smith, a David Hume y a los escoceses. 地方の、政府と反対されて、でも、彼は、アダム・スミスとデビッド・ヒューズを読んで、そのアイデオロジーを持っていました。 Entonces, Argentina tiene la suerte de tener un proceso político donde una élite ilustrada ante el derrocamiento del tirano, con Juan Bautista Alberdi, tiene la suerte de implementar las ideas liberales en una constitución en un momento de reescribir la historia desde cero. だから初めてのアルゼンチンの憲法は、ファン・バウティスタ・ヴェルディによってリベラルの、自由主義者のアイディアがもう最初から載ってます。 Entre 1853 y 1860 se plasma la Constitución Liberal, donde básicamente, a grandes rasgos, Argentina se convierte en el primer país del mundo de tener derechos de declaro, por ejemplo, libertad religiosa, que en ese momento no lo tenían ninguno de los países potencia. で、その初めての、憲法が1863年からもうすでに憲法で宗教の自由がもう保護されてたんです。Mercado libre. 自由なマーケット。Entonces, con esta base de una constitución que respetaba a los individuos, que respetaba el derecho de propiedad y que permitía los mercados libres, その憲法のおかげで土台がありました。人の信じる自由とマーケットの自由と、資産の自由がありました。 Argentina en solamente 30 años se convierte en el país con el PBI per cápita más alto del mundo. そのわずか30年だけで、世界で一番大きい国になってきました。 Para 1895, Argentina tiene el PBI per cápita más alto del mundo y se convierte en un faro de atracción de inmigración de gente de todo el mundo, porque el momento de esplendor de Argentina coincidía con un momento de una Europa miserable que tenía poco para ofrecer. 1895年ちょうどアルゼンチンが経済のピークに来て移民の国になりました。ヨーロッパ復興でヨーロッパの方がアルゼンチンに参りました。 Cuando mis abuelos
por parte de madre vienen de Siria, era lo mismo ir a Estados Unidos, a Nueva York, que a Buenos Aires. La gente decidía un destino u otro porque por ahí le gustaba más la fecha que salía el barco o por ahí sería un poquito más económico el ticket. Pero era exactamente lo mismo ir a Nueva York que ir a Buenos Aires. 私のおばあちゃんおじいちゃんがシリアからじゃあどこ行くかアメリカ行くかアルゼンチンに行くか、まあ、船いつ出るかぐらいの差だったんです。 Tiene su proceso, bueno, de esplendor de la Argentina rica y bueno, a partir del momento de la década del 20, del 30, cuando el mundo se vuelve fascista, el mundo completo se vuelve fascista, Argentina no es la excepción. その後に20代、20年になるとヨーロッパでファシズムが始まり、でもその影響はアルゼンチンにも来ました。 Porque uno por ahí se queda con la imagen de la Segunda Guerra Mundial y los aliados civilizados y el eje, pero por ejemplo Estados Unidos decretó un presidente que el gobierno le expropiaba el oro a la gente y le daban papelitos de la Reserva Federal. Eso pasaba cuando el nazismo era peor que Estados Unidos, pero en Estados Unidos no había derecho de propiedad. Entonces el mundo se vuelve fascista en la década del 30. 30年の時は世界はファシズムが広がり、アメリカにも印刷されて、お金が印刷されて、人の金が回収されて、その代わりにドルが発行される時代になりました。 El problema es que Argentina se quedó inmersa en esa pesadilla fascista, nunca entró del todo al estilo de un mussolinismo italiano, nunca fue tan grave, pero nunca salió del todo. アルゼンチンは中途半端でイタリアのような国にはならなかったけど、ファシズムの影響は今まで残っている。 Por ejemplo, el partido mayoritario en Argentina, el peronismo, es el partido análogo al nacionalsocialismo alemán, al fascismo italiano o al franquismo en España. Era la analogía de la época. まさに、ペロン主義はそのファシズムの影響、特にドイツとイタリアを真似して作られた制度。 Entonces Argentina empieza a transitar un periodo a la inversa de lo que fue ese proceso virtuoso y desde la década del 30 aproximadamente hasta prácticamente la actualidad el Estado fue avanzando, la iniciativa privada fue retrocediendo, los impuestos fueron avanzando, los mercados se fueron cerrando y eso explica cómo en menos de un siglo el país que fue el país más rico del mundo se convirtió en una fábrica de pobreza. それでだんだん30年代からファシズムなアイデオロジーが大きくなって、税金が上がって政府が大きくなって企業や、資本主義が小さくなってきまして、結局、今のところになりました。 Así llegamos al comienzo de los años 2000 cuando empieza el proceso político del estatismo más exacerbado de lo que puede ser la época pre-Milei. で2000代の時は、民営化がちょっと始まりました。 Un peronismo que a veces se disfrazaba de derecha, a veces se disfrazaba de izquierda, coincide en un momento el kirchnerismo con lo que fue lo que se denomina socialismo del siglo XXI, con sintonía con el chavismo en Venezuela, y se genera un proceso populista muy intenso. その時は、キシネ政権で、ペロニストだけど左になったり右になったりして、で特に、ベネズエラとキューバの関係が近くなりました。 Ahí aparece un Javier Milei que en ese momento no tenía ninguna intención de participar en la política, como dijimos, un economista mainstream, pro mercado pero mainstream, que era arquero de fútbol. その時に現れたのがエコノミストのミレイさん。彼は初めてテレビで出た時は全く政治家になると
というつもりではなくて、普通のサッカー選手、キーパー、具体的にキーパーしていたらしいです。cantante de rock, ロックの歌手で、y que decide estudiar economía a finales de los 80 porque él se da cuenta que la empiria le mostraba algo que los libros no veían. Los libros decían que cuando los precios subían, la oferta se retraía y él veía en el proceso hiperinflacionario de 1989 que los precios subían y la gente más compraba por miedo a quedarse sin cosas. Y vos se va mal. 1980年頃ミレイは若者で彼が気づいたのは現実を見るとその時の政治家が言っていることは間違っていました。物を買えば高くなるそういうその時の経済学者が説明していたことはすごく気になり振り落ちないというふうに思ってだから彼が経済学者として経済の勉強を始めました。Entonces así comienza su vida como profesor universitario, como escritor de papers académicos, hasta relacionando como lo que dijimos en un momento, luego de aproximadamente 20 años de carrera, alguien le acerca un capítulo de un libro de Murray Rothbard, donde él se da cuenta que a pesar de ser un economista promercado, dentro de todo liberal, se da cuenta que la escuela austríaca tenía todas las respuestas que no terminan de cerrar en la economía mainstream. そして彼は経済学者になってたくさんの講演をしたり、あと新聞に記事を出したりして、でその中で先ほど話したように、彼に誰かの、学生が本を持ってきてでその本はロスバードの本でしてで彼がロスバードを読んだ時に、気づきました。私にずっと腑に落ちていなかったのがこの本に答えがあるっていうふうに気づきました。Para ese momento el liberalismo en Argentina era muy pequeño, era muy intrascendente y siempre nosotros estábamos pensando cómo poder vender nuestras ideas a la sociedad, siempre con un muy exitoso fracaso. その当時はアルゼンチンの自由主義者はかなり小さなグループでどういうふうに社会に私たちのアイディアを浸透させるかっていうふうにずっと話しててそれでもなかなかうまくいきませんでした。Entonces en ese liberalismo conservador, no conservador desde lo ideológico, sino pecábamos como lo que Hayek podría decirnos fatal arrogancia. Creíamos saber qué era lo que la gente podía escuchar y qué no, teníamos grupos de análisis, veíamos cuáles eran las palabras que usábamos, qué decíamos en los medios y siempre tratando de generar influencia, pero nunca con demasiado éxito. その当時の私たちは私たちの考えをどういうふうに人に伝えるかというふうに考えていませんでした。私たちが思っていたのは私たちのアイデアを理解してもらわないといけないというふうに思ってました。彼らは私たちの話を理解していないっていうふうに思ってしまっていました。それは自分の考えが正しいと思ってて何もかも相手様のせいにするっていうことでそれは私たちの、その当時そう思ってました。La izquierda había ganado por completo la batalla cultural, todos tenían miedo de decir que había que recortar el Estado, decían que había que hacerlo más eficiente, todos tenían miedo de decir que una política liberal iba a ir en contra de los pobres, entonces todos los avances del liberalismo argentino eran muy dubitativos, muy timoratos, y aparece este hombre por televisión con los pelos parados, gritando, insultando, como ustedes lo conocen a Javier Milei, hablando de Ludwig von Mises, hablando de anarcocapitalismo, de escuela austríaca. Nosotros mirábamos por televisión y no podíamos creer lo que estábamos viendo. その当時共産主義がアルゼンチンの考えを支配してて自由主義者は自分らの考えは浸透しない。もし自由者の考え方が適用されれば貧乏の人のためにもならないっていうような考えありました。政府を小さくするって考えは全くありませんでした。絶対無理っていう考えはもう頭の中でそういうふうに思ってしまっていました。そして突然
2015年頃に誰か髪ボサボサの人ですごく性格悪くて悪口も言ってですごく劇的な発言をする人が現れました。その人がハビエル・ミレイでした。私たちはその人を見たときにこの人は私たちの言ってることを言ってますよと気づいてですごくびっくりしました。A él no le importó cómo iba a ser recibido el mensaje, no le importó cuánta gente lo iban a entender, no le importó qué le iban a decir los periodistas, él solamente dijo, estas son las ideas que son buenas, esas son las ideas que son malas, y sin ninguna especulación dijo las cosas como son. 私たちはいつもこう言ったら人の反応はどうなるのかっていうふうにずっと思ってました。しかしハビエル・ミレイはそういうことを全く気にしないで、彼は自分の考えを一途こう言ったら社会はこう考えるんじゃなくて、いやそうじゃなくてハビエル・ミレイの発言は常にこのやり方が正しい、このやり方が違うというふうにその人をどう受け止めるかと考えずに、とにかくそのアイディアをこれが正しいとしてずっと言いました。¿Y qué pasó? Se empezó a hacer famoso, empezó a tener éxito. そしてどうなったかというと有名になりました。Los chicos lo empiezan a seguir, los chicos empiezan a comprar libros de von Mises y de Hayek y de Friedman. 子供がミレイを SNS でフォローしたり動画を見たり、そしてリバルタリアン学者のフォン・ミセス・ハイエク、などの本を買い始めたりします。La izquierda empieza a perder el discurso hegemónico. そして共産主義者はその自分らの考えだけが正しいという言葉が弱くなっていきます。Los jóvenes dejan de tener la remera del Che Guevara y empiezan a tener la remera de Javier Milei. 子供は昔チェゲバラという、共産党の人なんですけど、そのシャツからミレイのシャツに変わったりします。Ahí empieza un fenómeno exponencial de una persona que cuando los periodistas le decían sos tan popular, vas a hacer política, él decía nunca, de ninguna manera. そして彼の人気がすごく急上昇して、でジャーナリストがミレイにあなたは政治家になるでしょって言ったら、いや絶対無理です、政治家になりたくないって言ってました。Mientras empezaba a ser famoso, le decían, pero no te interesa ningún puesto político. Él decía, el único cargo que aceptaría sería ser el presidente del Banco Central para cerrarlo. でも議員とかなんかになりたくないんですかって言われたら、彼はいや絶対ダメです。唯一受け止める唯一なれるとしたらアルゼンチン中央銀行のトップに立ちたいです。そうするとアルゼンチン中央銀行を爆破したいです。Pero el mercado incluso sorprende a los mismos jugadores del mercado y la fama empezó a ser más grande, más grande, más grande y así se convirtió en la persona de moda y más famosa de Argentina, teniendo un fenómeno que la clase política no podía imitar. 彼の人気が上がり続けて膨らんだり大きくなったりして、で政治家が真似できない人気の程度の人になりました。Y ahí viene el proceso político que incurrió en la violación de libertades individuales más importante de la historia moderna, que fue la pandemia y la cuarentena más larga del mundo que tuvo Argentina. そしてその時にアルゼンチンで一番個人の自由に反対した政策がアルゼンチンでありました。それはコロナ禍の時のアルゼンチンで起きていた政府の政策です。Mientras el gobierno le prohibía a la gente salir a dar una vuelta con el perro, y uno no podía juntarse con la familia, uno no podía ir al entierro de un familiar fallecido, la clase política mostraba sus imágenes más impúdicas porque ellos no cumplían ninguna de estas reglas. Incluso hubo una foto del presidente de ese momento celebrando el cumpleaños de su esposa en la quinta presidencial. 伝えたいので聞いたんですけど、アルゼンチンでコロナ禍の時に2年半アルゼンチンは外出禁止という程度の状態でした。
人が家族に会いに行くこともできなかったり、犬の散歩に連れて行くこともできなかったり、全く何もできなかったです。それは2年半ずっと続きました。そして政府が家にいろっていうメッセージをずっと伝えたにもかかわらず、写真もあるんですけど、元大統領その人は人を招待したり普通にパーティーしたりしてました。つまり自分らだけいいんですけど他の人はダメっていうことが現れました。 Entonces ahí tenemos proceso estatista en la última etapa del fracaso total, un gobierno deficitario que imprimía billetes para pagar el gasto público. その時にそれだけではなくて、アルゼンチンは国家がとにかく大きくなりすぎてて、赤字もひどすぎて、そしてお金も借りれない、何もすることもできない、お金を印刷するしかできないという国になっていて、 Pérdida de libertades individuales, toda la política mainstream diciendo más o menos lo mismo porque nadie se animaba a decir absolutamente nada políticamente incorrecto, y la figura de Milei irrumpe como la imagen revolucionaria, generando un proceso que lo sorprendió y que lo pasó por encima al mismo Milei. そしてその時にアルゼンチンの政治家はみんな全く同じことしか言わない、みんな同じアイデアしか伝わらない。でその中でミレイが現れてきて、その考えを伝えて、その時に政治たちのそのシステムをぶっ壊しました。 Así se llega al año 2021, donde él decide dar el paso y se postula para diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, y en la primera participación política logra el tercer puesto luego de los dos espacios políticos tradicionales y logra ingresar a la Cámara de Diputados. その時にミレイさんが、選挙に初めて出て、国会議員として初めて出て、2021年に、3番目、3位になりました。El círculo rojo, como se dice, los periodistas, la clase política, los empresarios dijeron, bueno, ya cruzó la frontera, ya está en política, se va a moderar, va a dejar de gritar, va a dejar de hablar de narcocapitalismo, va a dejar de hablar de escuela austríaca, y no hizo eso, siguió siendo el mismo Milei de siempre. でそこから記者団体、今までの政治家がこれからミレイさんが落ち着くだろうと思って、で逆にそうじゃなくて、そこから強くなってきました。 Entonces cuando hablaba el resto de los diputados y por ejemplo el canal que transmite los discursos, los diputados tradicionales tenían 20, 30, 50, 100, 1000 reproducciones, Milei tenía 100.000, 200.000, 300.000 vistas. 一番圧倒的なのはフォロワー数と閲覧数ですね。ミレイさんのスピーチが他の議員と比べてもう100倍ぐらいの人気度が違かったです。 En un caso inédito que nunca había sucedido en la política tradicional argentina, aparecía un diputado que recién llegaba a la política con chances presidenciales sin pertenecer a ninguno de los dos partidos tradicionales en Argentina. 初めて政治家になったばかりなのに、もうすぐ大統領になりそうな雰囲気で来て、他の今までの政治と全然違うものだったんですね。 Desde el comienzo de la democracia en Argentina, los dos partidos mayoritarios, que son los que tienen diputados, senadores, gobernadores, eran los dos con chances, y todos los otros candidatos presidenciales siempre fueron testimoniales. で民主主義から2つの政党だけで争ってたんですけど、これはもう逆パターンになりました。彼の新しい政党が強くなりました。 Con una estructura precaria, a las apuradas, como se pudo, en un ambiente político de muchas restricciones para participar en política, Javier Milei logra presentarse como candidato a presidente, gana las primarias. そんなコロナ禍の影響で、彼はなんとか政党を作ってなんとか選挙を勝って
なんとか議員になりました。 Sale segundo en la primera vuelta electoral y contra toda la corporación política, porque es toda, los clubes de fútbol, los medios de comunicación, el empresariado, las personas que reciben asistencia social, contra toda la corporación política, se mete en la segunda vuelta, gana el balotaje y se convierte no solamente en el primer presidente libertario, sino en el primer presidente outsider. 大統領選挙に2位になった。で、その次の選挙、2つあるから、次の選挙までみんな反対してた。団体、大学、労働組合、もう記者、メディア、何でもかんでも反対だったのに、彼はそれでも1位になって大統領になりました。 Algo muy, muy emotivo para todos nosotros, para los liberales. Ustedes imagínense si el día de mañana ven un presidente libertario en Japón. Esto que les puede parecer una locura a ustedes, me hubiese parecido una locura a mí también en Argentina. 私たちにも驚きました。もう思いつかないこと。皆さん想像してください。もし日本に、事業主義者の大統領、首相になったらどんなことでしょうか。どういう話でしょう。 La dinámica de la política lo permitió, las redes sociales permitieron saltear un mainstream comunicacional que lo boicoteó y sucedió el milagro. で、それは民主主義の強さですね。やっぱり人が応援してたし、メディアが何が言ってもフォロワー、特にインターネットの反響が大きかったから、やっぱり若者の声が届いた。 Ya en la presidencia no dudó, no tuvo dudas, no fue al máximo dentro de su extrema limitación política. 大統領になって一度も止めることが弱くなることもなく、これから強くなってきました。 Consiguió aprobar la reforma más ambiciosa en la historia de la democracia, 一番大きい法制改正ができました。 llamada la Ley Bases, lleva el nombre del apellido del liberal que escribió la Constitución de 1853. 1853年の憲法が書いたバセスという名前が載ってます。まあでも言葉の遊びです。土台という意味もありますから。 Por ejemplo, el Ministerio de Educación no existe más. 教育の省を El Ministerio de la Mujer. 男性、女性権利 Afuera. afuera. Redujo casi a la mitad los ministerios, cortó las discreciones a las provincias. とにかく政府を半分ぐらいに切ってきました。 Empezó a generar el federalismo fiscal para que las provincias sean そ autosuficientes. して自治体あたり実装可能な経済を、支援しました。このブエノスアイレス州は、持続的可能な経済ですか。国から援助、お金を送るんじゃなくて、やっぱりみんなそれぞれ頑張ってほしいという政府になりました。 Terminó con el déficit fiscal, terminó con la impresión de dinero, terminó con la inflación que iba del 25% con víspera a una hiper, la bajó al 2%. 赤字も、なくなりました。インフレ率ももうほぼなくなりました。この1年間でものすごい経済も一変変わりました。 Y en eso estamos, luego de la recesión más corta, Argentina empezó a recuperarse. そしてこの1年間で不況もあったけど早く伸びました。もう戻りました。 Y ahora empieza un proceso para tratar de tener acuerdos de libre comercio con todos los países del mundo que tengan ganas. そしてこれから、主な国アメリカなどと、自由トレード貿易協定を結ぶ、予定です。 Milei hoy termina el primer año de gobierno con más imagen positiva que cuando asumió el gobierno, y esto es donde estamos ahora. ミレイは今支持率が 60% になって始めた時と、比べて上がりました。 Así que bueno, ahora espero luego que tengamos la oportunidad de ver sus inquietudes para ver en qué puedo contribuir para saldar las dudas. これから皆さんの質問などを聞きたいです。ありがとうございます。
送の時間となります。たくさんの方に手を挙げていただきましたので、お一人の時間が少し短くなります。質問はできるだけ短く分かりやすくよろしくお願いします。では、はい、どうぞお願いいたします。1951年ぐらいだったと思いますが、ミレスがアルゼンチンで講演をしました。こんなのは私の法律に影響を与えているのでしょうか。No, Milei no había nacido todavía. Pero es cierto que Ludwig von Mises viene a la Argentina en la década del 50 y el que lo trae es Alberto Venegas Lynch padre. ミレイはその時はまだ生まれていなかったんですが、確かにその時はミーセさんアルゼンチンに来たんですけど、連れてきたのがアルベルト・ベネガス・リンチという今その議員の子供が議員としています。Alberto Venegas Lynch hijo es la máxima influencia intelectual de Javier Milei. そのミーセスを連れてアルゼンチンに連れて行ったアルベルト・ベネガス・リンチの子供がミレイにとって一番自由主義の考えで一番影響を受けた人がその子供です。Así que la visita y las conferencias de von Mises en Argentina que están en un libro fue algo absolutamente intrascendente para el momento, pero el link con la actualidad está porque lo trajo la persona cuyo hijo es el referente intelectual de Javier Milei, así que hay una conexión por ese lado. でもミレイとはどうにかつながりました。それはなぜかというとその時にミゼスの演説がアルゼンチンではあまり影響はなかったんですが、その演説を受けたアベルト・ベネガス・リンチのお父さんがその子供にその考えを伝えて、その子供がミレイの考えに影響を与えている人なので届いてるっていうふうになっています。ありがとうございます。はい、では次の方、はい、大統領になる前にアルゼンチナの記者が結構悪くミレイのことを言ってたんですよね。けれども大統領になってそれがどういうふうに変わりましたか、また天下りの状況はどういうふうに変わりましたか。 No cambió nada. 全く変わってません。Y ahora es peor porque antes los medios tenían un soborno legal, que era lo que dijo Nicolás, que era la pauta oficial. そして今は当時よりひどくなってます。それなぜかというと、昔メディアは政府からお金をもらってました。それは政府の広告を流すためという言い訳の賄賂ということでした。ミレイは就任してからそれをゼロにしました。で、今も続いてます。なので、それをお金をもらわなくなったメディアはもちろん批判を募ってでもっとひどく言ってます。¿Cómo funciona la pauta oficial? Por ejemplo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires. それは先ほどの説明その政府の渡すお金は、例えばボエノスアイレス市長は pone un anuncio en un noticiero y dice saque la basura a las 8 de la noche. 例えばテレビでゴミを夜8時に出しましょうっていう国の広告が、その市の広告が出るとします。Y le paga a la producción con dinero de los contribuyentes más plata de lo que el periodista gana por su sueldo. そしてそれをするために政治家がそのメディアに税金、その回収された税金からお金を払って、そのお金は結構大きいお金で、記者がもらっているお金よりははるかに大きなお金。Se imaginarán que ese noticiero que tiene ese anuncio no habla nunca mal de ese político. だからさすがにそのメディアではこの政治家の悪いことは一切言わないということにつながります。Esto fue tan grave que en Argentina habían medios que recibían más plata de pauta oficial de lo que ganaban de publicidades privadas o de vender periódicos en la calle. アルゼンチンはこれがあまりにもエスカレートしすぎて、普段の売り上げよりもそのお金から政府からお金をもらっているお金の方が大きかったというケースがかなり多かったです。¿Qué pasó con la pauta oficial? Afuera, se redujo a cero. で、ミレイが就任して、で、そのお金どうなったのか、afuera、ゼロになりました。Se imaginarán cómo lo tratan los periodistas a Milei. だからもう反応は当然のことです。
はい、ありがとうございます。はい、では次の方。Solo quiero pedir que clarifiquen que 24% tasa de inflación es mensual. Milei tomó carga de インフレ率の話が先ほどあったんですけども、少し明確に話してほしいとの依頼です。Pero en realidad es peor, porque ese 24% de diciembre del 2023その時に話してたのは、2023年12月のインフレ率が月 23% でした。era con todas las tarifas subsidiadas. で、それだけではなくて、公共料金は全部補助金をもらっている状態。Luz, gas, agua, todo. 電気、ガス、水道など。Con los precios regulados de los alimentos. あと食料品にも無理に強制的にその食料品の金額が国によって決められていました。Que era una mentira, porque por ejemplo el gobierno estipulaba que la panadería tenía que tener el kilo de pan, por ejemplo, a 100 yenes. それは嘘でした。なんで嘘かというと、例えば国はパン屋さんは全部100円のパンを必ず出さないといけないとするとします。Entonces la panadería, para cumplir con el gobierno, ponía un pan a 100 yenes, pero ponía 5 o 6 kilos y ponía otro pan con sésamo arriba, y ese tenía precio de mercado. パン屋さんは何をするかというと、ちょっとだけの100円のパンを置いて、もちろんそれ損になるから、でそのパンに何かを振ったりとかして、で普通の市場の値段で本当の金額で売ってた。El de precio libre salía 500, el de precio regulado salía 100, el de precio regulado la góndola estaba vacía, nadie lo encontraba, pero la inflación medía el de 100, no el de 500. だからここで何が起きてたかというと、少ないパンの100円の少ないパンはすぐに売り切れるからもう当然ないんです。誰も買えないっていう状態が起きて、で結局みんなはもう500円のパンに買ってます。でもインフレを測るときは100円のパンで測ってました。だからインフレは抑えられてました。Milei y el equipo económico desarticularon una bomba atómica porque ese 25% mensual iba a ser 50, 100, 200, 1000% mensual, y esa fue la bomba que se desarticuló. ミレイが就任した時にその爆弾をすぐに解体しました。その 25% はただの 25% だけではなく、その前からの流れその傾向があったので、そのまま1月に持ってたら50になってました。そのまま2月になってたら100になってましたっていうことが起きたので、ミレイはすぐに切りました。Por eso siempre digo que el mayor logro de Milei no es lo bueno que estamos viendo, sino es la tragedia que no vimos por la grave herencia que recibió. だからいつも言ってるのは、ミレイの一番の成功は今までやってきてることというよりも、アルゼンチン人に苦しませなかった状況、その状況がならないようにしたことが一番彼の成功だと思っています。ありがとうございます。では次の質問者の方、お願いします。すでに軍政が終わってから40年ぐらいですか。それから今ありましたように、もうインフレで人々が苦しんだのか苦しまないのか、大変な生活だったとは思うんです。そういう形で一度落ち込まないとこういう大きな変化というのは起きないのか、もう少し何かこれを早める策が今考えれば何かあったのか、今後の日本を考えるために。La caída fue inevitable, pero el mismo Milei reconoció que fue más breve de lo que el mismo gobierno pensó. アルゼンチンでした時はかなり経済衰退が起きてしまいましたが、ミレイも本人自身が自分が思ったより緩かったということをその後に言いました。Después del recorte presupuestario más grande de la historia mundial, 世界で言っても史上一番大きい予算のカットがあってから、 la recesión trágica que se esperaba duró aproximadamente 3 meses. アルゼンチンで期待されていためちゃくちゃ長い経済衰退がたった3ヶ月で終わりました。 Hoy Argentina ya está mostrando índices de recuperación económica y drástica caída en los índices de pobreza. 今はアルゼンチンは急激的な成長を見せて、それと同時に貧困率の急落も見せています。ありがとうございます。では次の方にマイクお願いします。1点伺います。
この本を出すことによって我々日本人にどのようなメッセージがあるでしょうか。ぜひ教えてください。A pesar de que podemos llegar a parecer tan distantes culturalmente, 国と文化が全然違うと思うかもしれませんが、 las leyes económicas, como bien mencionaban a Ludwig von Mises, son universales. 基本的な経済のルールはもう、普遍的です。 Este país tan moderno, tan pujante, de esta calidad tan alta, tan óptima que tanto disfrutamos los que visitamos Japón, 私たち日本はいろいろ経済が、大きい、素晴らしいとは私たち南米の人はそう思うんだけど、 si los japoneses hacen las cosas mal, el país se puede ir para abajo y destruirse. でも日本も、間違って失敗したら同じようなことになるかもしれない。 Ningún país tiene garantizado su bienestar. どの国も何も保証がないです。 Y cuando llegué y empecé a preguntar cosas como por ejemplo la presión fiscal en Japón, es alarmante. 私は、日本の税金はどうなってるかって聞いてみたけど、私も驚きました。 Lo vemos en la decadencia de lo que fue Estados Unidos. アメリカ衰退も、そうなるし。 Así que mi consejo de la experiencia es no tomen por seguro nada del bienestar que tienen. 私の経験から進めはもう何も保証がない。 Cuídenlo. 大事にしてくださいみたいな。 Y la enseñanza que no les doy yo, sino que les da mi ley, で、私の教えではない、ミレイの考えですね。 es que a la hora de ir a la discusión de idea, tanto en la academia como en los medios o en la política, で、アイディオロジーはただ学者だけではない、メディアも含めて政治も siempre hay que ir por la máxima. Nunca hay que ir con miedo de cómo lo van a tomar y que cómo lo puede tomar la gente. 勇気を持って、言わないといけない。どう反応されるかと恐らずに、自分の考えは見せてください。 Para decir las cosas por la mitad lo va a decir la política tradicional, el mainstream tradicional. Ya va a haber gente que va a hacer eso. 中途半端なアイデオロギーはもう世界中には溢れている。もう普通の政治家はそうです。 El rol de los libertarios es defender las ideas de la libertad y es lo que tienen que hacer ustedes y lo que tenemos que hacer todos los liberales del mundo. 自由主義者こそ自由主義を大事にしてそれを代表するべきです。はい、ありがとうございます。では、はい、次のお願いします。これはちょっと意地悪な質問かもしれないですけど、リバタリアンのハンス・ヘルマント教授がミレイ大統領に対して、中央銀行の廃止の話はしなくなったとか、外交的にリバタリアンは不干渉主義なのになんでウクライナを支援するのか、地方自治になんで興味がないのか、特定の部門では増税をしたいとか、そんな批判をしたんですけれど、このような批判についてどのように考えていらっしゃるのか、そしてどのように受け入れるべきかについてお伺いしたいと思います。Bueno, Argentina, por su intrascendencia en materia de geopolítica, no es una de las preocupaciones que Argentina tiene. Dada la intrascendencia de Argentina en materia geopolítica, アルゼンチンはそんな経済、国際、社会から見ると大きくないから。 a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, con Ucrania, con Medio Oriente, donde los taxpayers norteamericanos debaten esas cosas. アメリカと、中国と違ってその国のお金は戦争をやめるか支援するかという話はあまりされていない。 Los argentinos, esa es una discusión de café. それはもうただのはいの話です。 Pero sin querer esquivar la pregunta, でも私は正直に言うと mi posición como libertario histórica 個人的なポジションは era que uno no puede extraerle dineros a los contribuyentes para financiar cuestiones militares en el exterior. La posición Ron Paul histórica. 自由主義者なので、税金のお金を使って外国の国を支援したりするのはちょっと。 Ahora, ¿qué pasa si el mundo está ante una posibilidad donde
la amenaza de una influencia negativa externa, por no haber intervenido en su momento, termina siendo la garantía de que terminemos perdiendo nuestras libertades en el país que estemos. でも他の場合はもしその戦争が止められなかったじゃあ止められなかったから私たちの国が何か損になったから私たちの自由も減ったそういう場合はマーケットのことを考えるとそういう時もあります。 Después de más de 20 años como libertario, yo esta cuestión la termino definiendo por una cuestión pragmática. 20年間ずっとリベルタリアンとしての考えは Hay ineficiencia cuando se subsidian cosas sin control, como pasó con el USAID. Cuando alguien pone millones de dólares en cualquier causa, siempre va a haber corrupción. 大きいお金が動いたらそれなりの大きい流れ賄賂も出てしまうんですよね。 Así que una respuesta por ahí libertaria, pragmática, sería tener por ahí un mecanismo de consulta popular o de lo máximo posible de control, pero también entender que por ahí el aislacionismo extremo en defensa de los valores libertarios en algún momento se puede tornar una amenaza incluso para nuestras propias libertades. Así que creo que cada caso en el mundo tiene que tener su debate particular. 各々のケースがいろいろあって結局民主主義の考え方は直接人に聞いてみてじゃあ応援しようかやめましょうかと直接税金払っている人に聞いて判断するべきです。はい、ありがとうございます。私からは1点今回の自由主義革命と言ってもいいかと思うんですけれどもこの革命の今後の展望についてお伺いしたいです。 というのも、ご著書、この本の中でもそうですし、今日のお話の中でも、権力者からの弾圧を受けて、それでも跳ね返せたのは、ひとえにミレイ大統領のそのスター性によるところのような気がいたしまして、個人のスター性のみで、もし当選されたとすると、今後この革命がどこまで続くのかというのが心配になってしまうので、ぜひその今後の展望を教えていただきたいです。 Definitivamente hace falta una personalidad excepcional. もう決定的なのはすごく強い性格が必要です。 Y lo de excepcional no me refiero necesariamente a lo virtuoso. その性格っていうのはどれだけうまくことができるかどうかという話のではなく、 sino un individuo que rompa la regla. 今まで設定規定されているルールをぶち壊せる政治家。 Cuando Milei se postula por primera vez, los espacios de la política tradicional de la centro derecha, ミレイが初めて議員として選挙に出たときに中東右派の人たちに le acercaron una valija repleta de dólares. 何ドルか入ってるかわからないんですけど、すごくでっかいスーツケースを持ってきて、その中にドルだらけになってました。 Lo único que le pedían era que en esa oportunidad no se postule. 唯一の頼みは今回の選挙はお控えくださいということでした。 Una persona que dice voy a ser candidato a diputado, ni siquiera presidente, solamente con desistir y esperar a otra elección podía llegar a tener más dinero de lo que había ganado por ahí trabajando toda la vida. 例えばミレイの場合は大統領選挙ではなく議員選挙なのにそんだけのお金もらえて多分この人生上では稼げないお金を受け取ればもう問題解決するのに次の選挙に出ればいいってなるんですけど El mismo Milei contó que pidió abrir el maletín y que quiso tocar los billetes, los tocó con la yema del dedo. ミレイ自身の話によるとそのスーツケースを開けてと言って紙幣をこの指の一本でこう触ったようです。 Después que vio esa fortuna en el maletín que los tocó y dijo qué lindo. でその大金を見て触ってわあすごく綺麗ですねと言った後に cerró el maletín y dijo lléveselo gracias. スーツケースを閉めてこれ持って帰ってくださいと言ってました。 ¿Qué digo con esto? Y creo que esto lo menciono en el libro. No estoy hablando de una persona necesariamente altruista, sin ego. だから私ここで言いたいのは
別に自己中心的な性格なんではなく、すごく自信のある人とかってすごく自分のことを信頼している人なんではなく、Para entender esto hay que ser austríaco y hay que entender la cuestión de la praxeología de Mises. これが分かるのにオーストリアの考えを理解してミーセスの思想を理解しないといけないと思うんですが、Milei es una persona con mucho ego, ミレイはとても自己中心的な人で、 con mucho amor propio 自分をとても愛している人で、 y muy ambicioso. そして次々と結果が欲しい性格の人です。 No es que no es ambicioso y reniega de las ambiciones de la vida. だから彼は控えた人で謙遜な人で控えめな人なのではなく、すごくこういう悪いところがあります。 Pero su ambición no era la maleta con el dinero, era decir, yo tenía razón. でも彼の彼の中心的なところはお金ということじゃなくて、私の言う通りだっていうことを見せたいです。 Entonces los argentinos tenemos mucha suerte porque estamos atados a incentivos virtuosos. だからアルゼンチン人としてはすごく恩があります。それなぜかというとそのミレイのそのすごくいいところに結ばれているからです。 Para que una persona sea candidata a presidente y llegue a presidente, tiene que ser alguien con un ego y una ambición enorme. 誰かが大統領選挙に出て大統領になるには自分を公表しないといけない人なんです。 Y los argentinos tenemos suerte que el ego y la ambición enorme que Milei tiene, como tiene el resto de los políticos, no era por el maletín lleno de dinero, sino era por demostrar al mundo que las ideas liberales funcionan y que él iba a ser el presidente que saque a la Argentina del pozo, y está cumpliendo con su ambición, y nosotros tenemos mucha suerte por estar atado a ese incentivo y no al de un político interesado en el dinero y en lo más terrenal. だから私たちアルゼンチン人に幸運だと思っているのはミレイのその自己中心的なところはお金に向いているのではなく、自分の考え、その自分の自由主義的な考えがそれが正しいって世界にどうしても見せたくて、何をしてもどういうふうに批判されても人の反応はどうであれ彼のしたいこと、正しいと思っていること、これが正しいと思っているのであればするっていうことなんです。ありがとうございます。本を読まさせていただいて、ミレイ大統領がなる前のアルゼンチンの状態というのは今の日本に非常に似てると思いました。で、日本でも自由主義、小さな政府というのはぜひ広まらなければいけないと思うんですけれども、全然言われていない。政治家で小さな政府を言う人は誰もいない。マスコミでも誰も言わない。私が思うには一般の人たちもその小さな政府であるとか自由主義であるということを恐れているように感じます。変化を恐れている。でぜひアドバイスをいただきたいのが、アルゼンチンでもきっと同じだったと思うんですけれども、どうやってその一般の人たち、変化を恐れる人たちに小さな政府、自由主義がいいと思わせることができたのか、理屈なのか、何か実例だったのか、どういうアピールをしていったのか教えてください。No es para que se relajen, 落ち着いてほしいというのではないんですけど、 pero la situación argentina era mucho más dramática que la japonesa. でもアルゼンチンの状況はおそらく日本よりはすごくひどかったと思います。 Yo vine el año pasado y los precios son más o menos lo mismo. 私は去年来て、値段はあまり変わってないように感じます。Sí. Si venía a Argentina podía salir 3 o 4 veces más. アルゼンチンの場合だったら去年の3倍4倍だったかもしれないです。 Por eso, volviendo, como les digo, no se relajen, también la guardia tiene que estar alta porque pueden perderlo todo, eso es cierto. だから同時にも先ほども言ったように落ち着いたらいけないです。自分が落ち着いて大丈夫かって思ってたら困る時が来るかもしれないです。 Lamentablemente yo creo que era necesario que Argentina llegue al colapso descomunal que estaba para que la sociedad quiera escuchar a alguien con esas ideas tan disruptivas. 残念なことにアルゼンチンの場合でもそういう考え、そういう思想を一般国民が受け入れるようになるにはアルゼンチンもすごくひどい状況にならないとそういうふうになっていなかったと思います。
Pero para buscar una analogía, a pesar del desastre argentino, el mainstream tradicional tenía ese diagnóstico. Nadie se anima porque la sociedad no va a querer escuchar un discurso tan revolucionario. でも唯一言えるのが、その時にタブーというふうになっている話があまりにもアルゼンチンでは多かったので、政治家たちも自分はそう考えてもちゃんと発言しなかった、言わなかった、国民の反応はどうなるのかっていうふうにずっと恐れてて、ずっと黙ってたので、そういう点ではちゃんとマルセルさんは言ってないんですけど、解釈では考えていることはちゃんと言わないといけないということです。Pero hizo falta la llegada de un Milei, no solamente para que la gente se anime a las ideas liberales, sino que Milei ha sido un exitoso docente masivo. あともう一つあったのが、ミレイはただ叫ぶとかってそういう人気になった人だけなのではなく、全体的な国民にとってもすごく一挙手になりました。Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes hoy en Argentina se reconocen como libertarios. 例えばアルゼンチンの若者の多くは自分らが自由主義者だと言っています。Hubiese sido imposible para imaginarlo, pero hizo falta que aparezca alguien y que no le importa si el público va a acompañar o lo va a insultar o lo van a ignorar. El personaje que irrumpió se separó de cualquier cálculo especulativo de cómo iba a ser tomado el discurso. だから彼が話すときにいつもしてたのが、誰が聞いてるのか、どういうふうに反応するのか、どういう受け止め方するのか、メディアはどういうのか、たくさんの人が来るのか、誰にも聞いてもらわないのか、全く考えなくて、彼は正しいと思っている考えをとにかく話しました。Así que la única opción que hay para correr el eje del debate y para crear liberales nuevos son expositores disruptivos que no tengan miedo a cómo su mensaje va a ser recibido. 自由主義者の考えを人に浸透させて、今日本での政治的な話の軸を移動させるためには、人の考えというよりも自分の考えをとにかく伝える、人に伝えることというふうにしていけば、それが少しずつ結果を出していくと思います。はい、ありがとうございます。はい、先ほどの方の質問にちょっとつながる話なんですけれども、ミレイさん、今までのカリスマのおかげでここまで来た面すごく強いと思うんですが、やっぱりこの先永遠にミレイさん生きられるわけではないので、やっぱり自由主義革命を続けるためには、例えばその第2、第3のミレイさんだとか、あるいはミレイチルドレンだとか、後継者についても何かしら用意があるべきじゃないかなと思うんですが、このあたりの今の状況を教えてください。Lamentablemente uno no puede hacer una receta para crear un Milei. 残念なことにミレイを作るのにこういう手順を従わないといけないというものを作ることはできないです。Yo soy absolutamente pesimista por default. 私はもう期待値と言ってもいいんですけど、すごく悲観的です。Para que lo bueno que pase me sorprenda para bien y no desilusionarme. いい時が来ればその時が驚きますけど、普通には批判的ですね。Entonces, con respecto a la política argentina, espero que se puedan constituir la mayor cantidad de políticas irreversibles. だからアルゼンチンに期待しているのが、政治家によってこれから変えることができない政策が取られてほしいんです。Una, por ejemplo, sería el cierre del Banco Central, que es lo que quiere hacer el presidente. 例えばミレイがずっと言っている中央銀行の閉鎖ということがその一つです。Cuando Ecuador cerró su Banco Central, エクアドルっていう国が自分らが持ってた中央銀行を閉鎖したときに、y luego vino la izquierda al gobierno, そしてその後に左派政権になりましたが、era tan fuerte las ganas de la gente de seguir usando el dólar, エクアドルはドル使ってるんですけど、国民の意思がドルを使うことがあまりにも強すぎて、que ni siquiera la izquierda pudo volver atrás porque hubiese sido la muerte política de ellos. だから左派でさえドルから前の通貨に戻ることはできなかった。なぜなら自分らが潰されていたからです。Entonces, con respecto a las políticas públicas, ojalá tenga su reelección y que se pueda hacer la mayor cantidad de políticas públicas liberales irreversibles o de muy dificultosa reversibilidad. だからミレイ政権で期待しているのが
自分らが4年間いても8年間いても、自分がミレイが作る政策や法律は後戻りのないようなことができるだけ多くあるように願っています。Y con respecto al próximo Milei, si cuando nosotros éramos muy poquitos apareció un Milei, でミレイをどういうふうに表せるのかということについては、ミレイが現れた時に私たちがとても数人数だったんですけど、 ahora que la mayoría de los jóvenes politizados se conocen como libertarios, solamente por estadística tenemos más posibilidades de que aparezca mucho Milei. その少人数でもミレイが現れたって思ってたら、今後を考えたら、たくさんの若者が自分らが自由者だというふうに思っているのであれば、今回から少人数でもミレイができたっていうのは、将来的にはミレイと似た人が出る可能性は高くなるということになります。Pero lo que aprendimos de este proceso es que es espontáneo, actúa el mercado, todos los liberales hablamos, todos los liberales escribimos y el mercado elegirá al mejor y al sucesor. でもここで教えて、ここの教えなのは、みんなが自由主義者で、みんな自由主義者が自分らの意見を持ってて、でそれによって、市場が何が一番いいのかを選んだりをしていることはその教えということなんです。はい、ありがとうございます。アルゼンチンの暗号資産の保有状況というんですか、普及状況。Argentina, por el hecho de haber tenido un proceso hiperinflacionario casi permanente, 今までのアルゼンチンの状況がずっとインフレ率で、 es uno de los países del mundo donde por el control de cambios y la devaluación permanente del peso, que es la moneda nacional, ペソの急落など、ドルの為替制限など、 Argentina tiene probablemente la mayor cantidad de jóvenes especialistas en Bitcoin y en criptomonedas. ほとんどの若者は仮想通貨、暗号通貨などを保有したり、その知識持ったりしてますね。 Porque es una necesidad de supervivencia. それはもう生活には関わる、もう生存問題ですね。 Así que hay muchos jóvenes que espero yo que próximamente puedan acercarse al presidente para asesorarlo mejor. でもこれからそういう専門知識を持った若者たちがハビエル・ミレイの Ojalá 教えてほしい仮想通貨の知識。 Ojalá se genere esta sinergia entre estos jóvenes especialistas en blockchain y en Bitcoin, que Argentina los tiene y de muy buena calidad. ブロックチェーンとビットコインなどを専門化する人たちが Con un presidente que sabe y comprende que la moneda tiene que ser un asunto privado alejado del gobierno. 大統領に教えてほしいですね。今は彼直接専門顧問がいないみたいで、こういう問題が起きました。はい、ありがとうございます。ミレイ大統領もですね、就任後はお役所をいくつか閉鎖したりとかしているかなと思うんですけれども、日本でもですね、全く無駄な省庁がいくつかそのとりまして、で、同じように廃止するっていうことを進めたいなと思いつつも、日本は特に雇用を守るっていうのが国民の意識としてすごく強い国でして、抵抗が、すごい反発があるっていうのが容易に想像できるんですけれども、アルゼンチンの場合、その廃止に実現に至った時にですね、どのように国民の反応があったりとか、それこそ官僚組織はどういう反応があったか、日本で実現するためのその参考としてお聞きしたいと思います。A contramano de lo que de la política pensaba que iba a suceder, 今までの政治の考えと反対して、 los partidarios del gobierno en las redes sociales ミレイを支援してた、政治家たちが empezaron a respaldar fuerte el gobierno y empezaron a celebrar. SNS で自分が支持してますよってして表現して見せてたんですね。 El vocero presidencial decía, se cerró esta dependencia pública y no se renovaron 1000 contratos. でアルゼンチンの大統領の声、オフィシャルなメディアが今からこれを省きますよって言ったら、 Y todos los partidarios del gobierno salimos a criticar al gobierno 私たち支援者が批判します。 porque queremos más de 1000, 2000, 3000, 4000. もっともっと
カットしてほしいから。 Entonces se pudo discursivamente, 会話では como el mercado laboral en Argentina estaba muy regulado y no se permitía empleo, まあ、ルールが多すぎて雇用問題が大きかった。 nuestro argumento fue hay que desregular el mercado laboral まあ、ルールを緩和したり、 para que toda esta gente que se desempeñaba en el sector público pase al sector privado. 今まで政府で働いてた、まあ、無駄な仕事が多かった人が民間に移ってほしいという。 Aquí los jóvenes jugaron un rol fundamental porque no le tuvieron miedo a la izquierda cuando salía y decía hay 200 personas que se quedaron sin empleo en el Ministerio de la Mujer. だから特に若者の意見が強かった。そういうまあ、リストラが大変とは思わないで逆ですね。 Con una sociedad harta, los partidarios del gobierno dijeron, bueno, que se desregule el mercado privado y que vayan a trabajar sin privilegios como trabajamos cualquiera de nosotros. みんなうんざりしてた。今までの政府の雇用のシステムがおかしいって、もうみんな普通に民間に入りたかったんですよ。はい、ありがとうございます。アルゼンチンのそのミレイ大統領の政治戦略、選挙戦略についてお伺いしたいと思います。とりわけ、既得権益者やその官僚を切り捨てたりとか、先ほどの話にもありましたが、どちらかといえば仲間になっていった人たちもいたかと思います。また中道右派も仲間にしていったということがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに説得ないし、いわゆる日本でいう日本政治でよくある根回しをしたのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 Milei dejó muy claro ミレイのはっきりしたところは、 que el gobierno y su gestión 政府と政策が no admite errores. エラー一つも許さない。 Diana Mondino, la canciller, 例えばディアナ・モンディノが外国 muy amiga mía, 近い友達だそう a mí me dolió verla fuera del gobierno, でだから出た時が私も苦しかった。 pero en Cancillería pasó una cuestión que no tenía que pasar. 外務問題が一つもうエラーが一つ起こってしまったから。 Y se tuvo que ir de la misma manera que Milei quitó de un rasgo ministerial a un amigo suyo de toda la vida. 一つのエラーだけでカットされることが今までの彼ミレイの近い親友も同じような立場だったけど彼はもうダメって言ったらダメになりますね。 Pose, un ministro importante que vio que no funcionaba como tenía que funcionar y a pesar de ser amigo personal del presidente de hace 20 años, el presidente le pidió la renuncia y probablemente este sea el gobierno que más salidas el presidente le pidió a sus colaboradores. たとえ20年間ずっと友達だったのに一つの間違いだけでは辞めさせられます。そういう政策ですね。 La corporación política argentina está esperando cualquier error del gobierno, cualquier traspié del gobierno. 今までみんなミレイのこと間違ってほしいですね。 Para atacarlo y tratar de golpearlo, o sea, se han desactivado intentos de lo que han sido golpes de estado embrionarios. それを使って何かクーデター図ろうとしている団体、組織もありそうです。 La corporación política está desesperada por echarlo a Milei del gobierno. 今までの政治家たちが節を何とかやめさせようとしています。 Entonces los ministerios tienen que funcionar como el Shinkansen con el tiempo. だから今はもう新幹線より正確に動かないといけない。 Así que el que entra al gobierno sabe que tiene que funcionar o afuera, lamentablemente. 政府にこれから入る人たちも 100% 以上頑張らないといけない。 Yo ahora me quedo por acá con ustedes, así que si alguien no pudo preguntar o alguien quiere una repregunta, mientras yo esté aquí estoy abierto al diálogo con cualquiera el tiempo que ustedes necesiten ya informalmente. でも私はこれから皆さんと食事しますから気楽に質問をしてください。ありがとうございます。まだまだご質問されたい方もいらっしゃるかと思いますけれども、この後次のティッシュパーティーの時にまたいろいろと
質問していただければと思います。では以上をもちましてミレーと自由主義革命の講演プログラムを終了とさせていただきます。皆様ご参加いただきましてありがとうございました。